Bajo la luna cobriza, el rancho de Elías Brandt era una cicatriz solitaria en el vasto lienzo ocre del valle. La sequía no solo mordía la tierra, sino también el alma de Elías, un hombre marcado por demasiadas despedidas. La noche era un sudario de silencio hasta que, sin aviso, un clamor desgarrador se alzó en la distancia. El alarido de su ganado y el estruendo inconfundible de cascos desbocados. Era el sonido de la ruina precipitándose, y la alambrada, el último bastión de su mundo, crujió con un gemido final. A lo lejos, desde la cima de una meseta rocosa donde el cielo cubría el valle como una promesa de infinito, Tala Yazzi observaba la escena. Sus ojos, acostumbrados a leer las sombras de la noche, discernieron el caos en la lejana granja, el ganado desbocado, la figura solitaria del rancho. Era una guerrera y curandera, una mujer de 25 inviernos, que portaba la sabiduría ancestral de su gente, y su misión en ese territorio, disputado por blancos y apaches, era encontrar la rara flor de luna, una planta medicinal que florecía solo bajo el abrazo de la oscuridad. El viento, que jugaba con las hebras sueltas de su cabello oscuro, no era el mismo que aullaba en la granja. Aquí, en la altura, era un mensajero de historias antiguas, de advertencias sutiles, que solo aquellos en sintonía con la tierra podían comprender, anunciando cambios profundos, como las corrientes ocultas que mueven el lecho de un río seco. La imagen de la cerca derribada y el hombre indefenso plantó una pregunta punzante en el corazón de Tala. Su gente, el Consejo Apache, había advertido contra cualquier contacto con los colonos, especialmente en esas tierras que una vez fueron suyas. La presión de su tribu, que vivía con la cicatriz de promesas rotas y territorios robados, era un peso constante, un recordatorio de los viejos rencores que el viento llevaba de boca en boca. ¿Debía ofrecer su ayuda, arriesgando la ira de los ancianos y la desconfianza de su propia gente? ¿O debía permanecer invisible, un fantasma en la noche, cumpliendo con su deber tribal? La duda era un torbellino, una ráfaga que chocaba con la quietud de su espíritu, tan impredecible como los vientos cambiantes de la pradera que podían traer tanto una bendición de lluvia como la arena de la escasez. Las tormentas, se decía en la aldea, no siempre venían del cielo, sino también del corazón de los hombres. Con los primeros tintes del amanecer, tiñendo el este de tonos púrpura y naranja, Elías inspeccionó los destrozos. La cerca, una línea débil entre su mundo y el salvaje, estaba rota en varios puntos, y el rastro de su ganado se perdía en la vasta extensión. Su pecho oprimido reflejaba la desolación de la tierra. La soledad, una compañera silenciosa, desde la muerte de su esposa, se había vuelto un eco ensordecedor. Sus manos, endurecidas por el trabajo, acariciaron un viejo hacha colgada en la pared del establo, el mismo que su padre había usado, y el peso de las herramientas que había heredado era más grande que el hierro y la madera. Era el peso de una responsabilidad ineludible. Cada objeto en su granja, cada viga, cada surco, hablaba de una historia que amenazaba con ser borrada por la implacable marea de la ruina, un futuro incierto que lo arrastraba hacia un abismo de desesperación silenciosa. Tala, escondida entre los arbustos de una pequeña elevación, continuaba observando a Elías. Podía sentir la desolación del hombre, el cansancio que se arrastraba en sus movimientos. El sol ascendía, y con él la certeza de que su presencia era una transgresión de las reglas no escritas que gobernaban la convivencia forzosa entre sus pueblos.
La tensión entre los colonos blancos y su tribu era un hilo casi roto, y cualquier interacción podría encender la mecha de un conflicto mayor. Se preguntó si el conocimiento de las plantas que llevaba consigo, las mismas que le daban poder sobre la enfermedad y el dolor, le daban también poder para intervenir en la aflicción de un hombre blanco. Un hombre que, a pesar de las barreras de raza y territorio, parecía llevar un peso tan antiguo como las montañas que se alzaban a su alrededor. El valle, pensó, respiraba tanto viejos odios como nuevas promesas. La inmensidad del valle, que al mediodía se estiraba bajo un cielo azul tan impoluto que parecía una promesa de infinito, ofrecía a Elías tanto el abrazo de la desesperación como una brizna de esperanza apenas perceptible. La tierra, árida y callada, se negaba a hablarle, a ofrecerle la fuerza que antaño había nutrido a su familia. El peso que no era suyo, el de las expectativas y los fracasos heredados, podía ser dejado en esa tierra indiferente, pero ¿cómo despojarse de la angustia que le corroía el alma? Elías sabía que el arado no solo removía la tierra, sino también los recuerdos, y cada surco que no se abría era una herida más profunda en su espíritu. Buscó la fuerza en la solidez del suelo bajo sus botas, esperando que el latido silencioso de la pradera le devolviera un poco de la resiliencia que su propia sangre había depositado en ese pedazo de mundo, un eco de resistencia contra la inevitable marea. Impulsada por una curiosidad que desafiaba la prudencia, Tala se deslizó montaña abajo, sorteando rocas y cardos, hasta llegar a una zona cercana a la cerca derribada donde, para su alivio, encontró la flor de luna. Sus pétalos pálidos y casi translúcidos brillaban con una luz etérea, ajenos al drama humano. Justo cuando se agachaba para recogerla, escuchó el crujido de una rama seca. La figura de Elías se acercaba, buscando algo entre los escombros de la valla. Tala se congeló, sus músculos tensos, antes de retroceder con la agilidad de un fantasma entre los matorrales. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la repentina invasión de su burbuja de anonimato. La balanza de su lealtad, entre el deber tribal y una compasión inesperada por el hombre blanco, oscilaba de forma violenta. ¿Sería posible que el destino estuviera tejiendo una red invisible que no podría ignorar? Elías, mientras evaluaba la cerca rota, se detuvo de repente. Había rastros recientes en la tierra blanda, no de su ganado, sino de botas, y junto a ellos, una huella diminuta y diferente que no reconocía. El viento quebrado de la mañana parecía traer un nuevo misterio. Sus ojos se entrecerraron. Una punzada de alarma recorrió su cansado cuerpo. ¿Había estado alguien más en su propiedad esa noche? ¿Un intruso que no buscaba ganado? Mientras tanto, Tala, ya a salvo en la cima de la meseta, guardaba la flor de luna en su bolsa de cuero. Su mirada cayó en algo brillante en la roca donde había estado. Un cartucho vacío, de latón pulido, diferente a los de caza que usaban los hombres de su tribu. Un escalofrío le recorrió la espalda. El viento, ¿acaso susurraba algo más que viejas promesas y penas olvidadas, anunciando un peligro compartido que ninguno de ellos podía aún prever? Con el rocío aún aferrado a las briznas de hierba, Tala descendió de la meseta, guiando 2 de las reses perdidas de Elías hacia el maltrecho rancho. Su presencia era un susurro en la brisa de la mañana, un contraste sorprendente con la desolación del paisaje. Elías, alertado por el murmullo de los animales, emergió del establo, el hacha aún en mano. Su mirada una mezcla de incredulidad y recelo. La mujer apache no pronunció palabra, simplemente señaló con la barbilla el ganado, que se apresuraba a reunirse con el resto. Un silencio denso se instaló entre ellos,
cargado con el peso de generaciones de desconfianza. Elías recordó las advertencias de su padre sobre los salvajes y la tierra que nunca debían compartir, un eco de viejos odios que aún resonaban en su memoria, mientras Tala sentía la severa mirada de los ancianos de su tribu, que la habían prevenido contra cualquier acercamiento a los blancos, cuyo espíritu, decían, estaba tan seco como la tierra sin lluvia. Los ojos de Elías se posaron en la cerca derribada, luego en las manos hábiles de Tala, que ya revisaba una sección dañada. Necesito ayuda. La palabra salió de sus labios con una aspereza que sorprendió incluso a él mismo. El rancho era más que madera y alambre. Era la dignidad que su padre había infundido en cada poste, la promesa de sustento que la tierra, ahora reseca, apenas cumplía. Elías recordó un invierno cruel, cuando su madre había tejido mantas ceremoniales con hilos rotos, uniendo cada fragmento con una paciencia inquebrantable, una lección silenciosa sobre la resiliencia y el valor de lo que se repara con cuidado. Tala, observando las cicatrices de sus manos, comprendió la profunda conexión del hombre con ese trozo de tierra. Su propio pueblo conocía el valor de la tierra, la madre que los alimentaba, y el respeto por ella era un lazo invisible que unía a todos los seres vivos, incluso a los que se creían separados por ríos de sangre y fronteras invisibles. Sin palabras, Tala aceptó el hacha que Elías le ofrecía, un gesto de confianza tan frágil como la tela de araña en la mañana. Juntos comenzaron la tarea de reparar la cerca, el ritmo metódico del trabajo rompiendo el hielo entre ellos. Elías, con una curiosidad inusual, preguntó sobre una hierba silvestre que Tala llevaba atada a su cintura. «Es para el dolor», respondió ella, su voz suave como el murmullo del viento en las hojas secas. «La llamamos Sihatse», añadió, pronunciando la palabra apache con una cadencia que, para Elías, sonaba como música antigua. La mujer notó la forma en que sus hombros caídos se enderezaban con cada poste que levantaban, cómo la tristeza en sus ojos cedía un poco al propósito. Una lenta sanación que no solo era física. La tierra, al fin, comenzaba a respirar de nuevo, susurrando secretos de resistencia y unión. Desde el pueblo cercano, la silueta de un jinete se detuvo en la cresta de una colina, observando la escena con desaprobación. Elías, sintiendo la mirada, levantó la vista. Las opiniones de los otros colonos, sus vecinos que una vez compartieron historias en el porche de su granja, ahora eran cuchicheos venenosos, alimentados por el miedo y la ignorancia. Tala, percibiendo la tensión en la mandíbula del hombre, recordó las reuniones de su consejo, las voces que clamaban por el aislamiento, por la pureza de su sangre frente a la contaminación de los rostros pálidos. Ambos, en ese momento, eran tejedores de un patrón nuevo y prohibido, uniendo hilos que el prejuicio había declarado incompatibles. Era una tarea ardua, la de construir, en medio de la desconfianza general, un refugio donde dos mundos pudieran coexistir sin temor. Mientras el sol de la tarde bañaba el valle con tonos dorados, la cerca empezaba a tomar forma, una línea de dignidad que volvía a delimitar el rancho. El esfuerzo compartido había forjado un respeto silencioso, una corriente subterránea que fluía bajo la superficie de sus diferencias. Elías le ofreció un vaso de agua y sus dedos rozaron los de Tala, un contacto breve, pero cargado de una electricidad inusitada. Ella le preguntó sobre el tipo de tierra, sobre sus cosechas pasadas, con una sinceridad que disipó un poco más su reserva. Él, a su vez, notó la sabiduría en sus ojos, la forma en que sus manos trataban la madera como si tuviera vida, como si ella también entendiera el lenguaje silencioso de la creación, la promesa de que,
incluso en la aridez más profunda, la vida siempre encuentra un camino para florecer. La jornada llegó a su fin, y con ella un tipo de cansancio diferente, no solo físico, sino también emocional. Tala se despidió con un ligero asentimiento, sus pasos ágiles, llevándola de vuelta hacia la oscuridad familiar de la meseta. Elías la observó partir, el hacha apoyada contra el poste recién reparado, el metal frío contra su piel. La soledad que antes era opresiva, ahora parecía menos densa, atenuada por la extraña compañía de la mujer apache. Se sentó en el porche, el crepúsculo pintando el cielo con los últimos vestigios del día. El viento, que antes susurraba tormentas de miedo, ahora traía un eco de algo nuevo, algo que no podía nombrar. Ese acorajen fosse aceitara Maodela en vez de lutar sociño contra o mundo. La tormenta de polvo, una cortina ocre que teñía el valle de una luz irreal, rugía contra las paredes del establo, transformando la madera en una caja de resonancia para el clamor del desierto. Dentro, bajo la débil luz de un farol, Elías y Tala compartían el silencio pesado que solo las verdades a medio decir pueden crear. Las partículas de arena se filtraban por las rendijas, formando pequeñas dunas sobre el heno, un recordatorio constante de la sequía que se aferraba a la tierra y a sus vidas. Elías, con la mirada perdida en las motas de polvo danzando en el aire, sentía el peso de la decisión que se cernía sobre él, una cicatriz antigua que pulsaba con un dolor renovado, igual que las heridas que la tierra abierta y desprotegida mostraba bajo el sol implacable. Tala, observándolo con una intensidad que traspasaba el manto de la noche artificial, sabía que la conversación no podía retrasarse más, pues el viento que ahora azotaba el establo también llevaba consigo los ecos de un pasado que ambos, a su manera, intentaban sanar. «Hay un hombre, un especulador», Tala comenzó, su voz apenas audible sobre el aullido del viento, «que busca quitarte tu tierra. El sheriff está con él». La revelación no fue una sorpresa para Elías, pero el tono de Tala, su urgencia, le indicó que había más en juego. «Mi pueblo me ha permitido estar aquí, cerca de ti», continuó ella, sus ojos fijos en los suyos. «Pero si este hombre consigue lo que quiere, mi presencia será una vergüenza para ellos, un signo de debilidad». Su mano, sin querer, se posó sobre la antigua cicatriz en su antebrazo, un recuerdo de una batalla perdida. «Debes testificar ante el consejo de mi tribu, contarles la verdad sobre este especulador, o perderé mi lugar, seré exiliada». La dureza de sus palabras era el filo de una espada, y la elección que ponía en sus manos era tan filosa como la piedra de obsidiana. Elías sintió un escalofrío que no provenía del viento. El consejo tribal, un grupo de ancianos con fama de implacables, era una barrera que no creía poder franquear. Pero la amenaza del exilio para Tala resonó con un dolor que conocía bien, el de la pérdida y el desarraigo. Sus propias cicatrices, invisibles bajo la ropa, ardían con el recuerdo de su esposa, de los sueños rotos que yacían enterrados en este mismo rancho. «El sheriff», murmuró, la voz ronca. «Él ya tiene una parte de mí». La confesión le arrancó un aliento pesado. La hipoteca del rancho, el último vestigio de la esperanza de su padre, estaba en manos del banco del sheriff, una verdad que había mantenido oculta, un peso que oprimía su pecho. ¿Cómo podría enfrentarse a un hombre que ya le tenía sujeto por el cuello? Un acreedor que amenazaba con devorar no solo su tierra, sino su misma alma. La imagen de Sara, su esposa, apareció en su mente con la nitidez de un daguerrotipo. Recordó sus palabras:
Dichas una tarde bajo el mismo cielo que ahora se ocultaba tras el polvo, cuando una familia de colonos pasaba apuros. «Elías», había dicho ella con su voz dulce pero firme, «nunca le des la espalda a quien sufre. Un corazón endurecido es la peor sequía». Esas palabras, un bálsamo en tiempos pasados, ahora eran un aguijón, abriendo la herida de su indecisión. El peso de la responsabilidad tribal de Tala, su propia supervivencia, chocaba con el miedo a su ruina personal y la venganza del sheriff. Podría honrar la memoria de Sara, sanando sus propias cicatrices al atreverse a ayudar a Tala, incluso si eso significaba arriesgar lo poco que le quedaba. El valle, que tantas veces le había mostrado su crueldad, parecía ahora susurrarle la necesidad de un nuevo tipo de valor. Tala, percibiendo la batalla interna de Elías, se inclinó ligeramente hacia él, la intensidad de su mirada una súplica silenciosa. «La tierra no nos perdonará si no la defendemos juntos», dijo, su voz resonando con la sabiduría de su pueblo, con el entendimiento de que el destino del rancho y el de la tribu estaban ahora entrelazados como las raíces de dos árboles antiguos. Elías levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de ella, un océano de incertidumbre en los suyos. El parpadeo de la lámpara proyectaba sombras danzantes en sus rostros, marcando el momento. Se puso de pie, su figura alta emergiendo de la penumbra del establo, la silueta de un hombre en la encrucijada de su destino. El viento, ajeno a los dramas humanos, rugió con una fuerza renovada, engullendo el aire con un silbido estridente, su voz la única respuesta en la densa oscuridad. Con la decisión tomada, un nuevo amanecer pintó el valle con promesas inciertas, pero Elías se mantuvo firme. El viento que el día anterior había aullado amenazas, ahora le susurraba la inevitabilidad de un camino compartido, una senda esculpida no solo por el miedo, sino por un coraje incipiente. Tala, a su lado, era una presencia silenciosa, su determinación tan clara como la primera luz que bañaba la meseta. Sabían que al cruzar los límites invisibles de sus mundos, desafiarían no solo a un hombre codicioso, sino a las generaciones de resentimiento que se habían solidificado en el corazón de la tierra. La mañana se extendía ante ellos, vasta y llena de presagios, invitándolos a dar un paso hacia un futuro donde las viejas heridas podrían, tal vez, comenzar a sanar o profundizarse irrevocablemente. En el ruidoso salón del pueblo, el ambiente era tan denso como el humo del tabaco y el alcohol. Las voces de los colonos, antes displicentes, ahora se alzaban en un coro de indignación. «Ella es una apache. ¿Qué hace en nuestro pueblo? No podemos permitir que un salvaje se meta en nuestros asuntos. Debe ser expulsada». Las palabras se arremolinaban, alimentadas por los susurros de un hombre de mirada fría que prometía prosperidad a costa de la tierra y la paz. El sheriff, sentado en una mesa apartada, observaba la escena con una sonrisa satisfecha, un depredador que disfrutaba viendo a su presa caer en la trampa que él mismo había tendido. La rabia y el miedo se tejían en una tela de prejuicio que buscaba ahogar cualquier voz de razón, cualquier intento de tender puentes entre lo conocido y lo temido, preparando el terreno para una confrontación que se sentía inevitable. Mientras tanto, en el círculo sagrado de los ancianos apaches, el aire era solemnidad y el peso de siglos de historia se sentía en el silencio. El tribunal de piedra, donde cada roca había sido testigo de juramentos ancestrales, se erguía imponente, un altar a la sabiduría y la justicia. El jefe Águila Solitaria escuchaba a los jóvenes guerreros, cuyas voces,
llenas de fervor y desconfianza, resonaban con la fuerza de su sangre. ¿Es seguro traer a un blanco a nuestro círculo? ¿Acaso no es su presencia una debilidad, una invitación a que la serpiente entre en nuestra morada? Su gente solo conoce la traición. ¿Por qué confiar en él? La preocupación por la seguridad y la pureza tribal se mezclaba con el eco de antiguas promesas rotas, y la tensión era un hilo casi visible que unía a todos los presentes, a la espera de una decisión que podría definir el destino de su gente, en un mundo que cambiaba implacablemente. De vuelta en el rancho de Elías, la tierra que prometía sustento ahora mostraba signos de una agresión silenciosa y cobarde. Las pocas plantaciones de maíz, ya debilitadas por la sequía, aparecían pisoteadas y con las raíces expuestas, un acto de sabotaje deliberado que ahondaba la herida de su esperanza. Elías, al ver la desolación, sintió un nudo en el estómago. No era solo la pérdida de la cosecha, sino la humillación, la invasión de su último refugio. El mensaje era claro y brutal. No solo su tierra estaba en juego, sino su propia existencia, su dignidad, todo lo que le quedaba por defender. El viento, que en esa ocasión no era un mensajero de libertad, sino un cómplice silencioso, arrastraba consigo el olor a tierra revuelta, un presagio de la lucha que se avecinaba. Elías y Tala, cara a cara con la adversidad, encontraron en la mirada del otro un reflejo de su propia determinación. Hablaron poco, pero la comprensión fluía entre ellos, una corriente silenciosa que prometía resiliencia. La preparación para la asamblea no era solo un plan estratégico, era un acto de fe, un desafío a la división que el mundo intentaba imponerles. Elías sabía que el camino sería arduo, que las miradas de desaprobación y los susurros de traición serían las flechas que intentarían herirlos. Pero la mano de Tala, que se posó fugazmente sobre su brazo al despedirse, era un ancla en la tormenta, una promesa silenciosa de que no estaría solo, mientras el sol de la tarde se hundía, tiñendo el horizonte de un rojo ardiente. El valle, vasto y silencioso, se preparaba para presenciar un encuentro sin precedentes, un cruce de caminos donde dos mundos, marcados por la desconfianza y el dolor, se verían forzados a confrontar sus prejuicios. La noticia de la asamblea conjunta se había extendido como un reguero de pólvora, encendiendo hogueras de temor y especulación en el pueblo y provocando un intenso debate en la aldea apache. El viento, que soplaba desde la meseta hasta el rancho de Elías, transportaba consigo no solo polvo, sino también los ecos de una expectación cargada de peligro, la certeza de que el tribunal de piedra de los apaches y la plaza del pueblo de los blancos, aunque distantes geográficamente, estaban a punto de colisionar, para bien o para mal. Mientras Elías aseguraba el establo, Tala regresó a la meseta, el corazón latiéndole con una mezcla de aprensión y resolución. Su mirada, una vez más, repasó el valle, intentando leer los signos que la tierra ofrecía. Al revisar su bolsa de medicinas, sus dedos tropezaron con algo inusual, un trozo de papel arrugado que no recordaba haber guardado. Desdoblándolo con cautela bajo la luz de la luna, sus ojos se detuvieron en la firma al pie del documento. Era un título de propiedad, pero las fechas y los sellos parecían falsificados. Una punzada de alarma la recorrió. El viento que antes susurraba advertencias, ahora ululaba una verdad más oscura, un secreto que, de ser revelado, podría cambiarlo todo. ¿Estaría esta evidencia, tan frágil como la tela de una araña, a salvo hasta el momento adecuado, o caería en manos equivocadas, encendiendo la mecha de una guerra que nadie podría contener?
El viento, un maestro de ceremonias invisible, silbaba entre los cañones, llevando consigo el murmullo de expectación hacia la asamblea improvisada en la encrucijada del valle. No era una simple reunión, sino una forja colectiva, donde el destino de dos mundos, blanco y apache, sería abatido y moldeado bajo el martillo de la urgencia. El sheriff, con su sonrisa untuosa, expuso su versión de la historia, tejiendo una red de medias verdades sobre la propiedad de Elías y la necesidad de orden en la frontera. Sus palabras, como brasas incandescentes, buscaban avivar el resentimiento de los colonos contra los salvajes, que, según él, perturbaban la paz. Los ancianos apaches, sentados en un semicírculo, mantenían rostros impávidos, pero sus ojos profundos como pozos ancestrales observaban cada movimiento, cada palabra, pesando las intenciones en la balanza inmutable de su sabiduría. La presión aumentaba, el metal de las voluntades empezaba a calentarse. Fue entonces cuando Elías, su figura imponente pero ahora sin la rigidez de la desesperación, se adelantó. El peso de la verdad era un hierro candente en sus manos al extender la escritura original de su rancho, un documento amarillento por el tiempo, pero innegablemente auténtico. Los murmullos se alzaron entre la multitud de colonos, un coro de sorpresa y creciente inquietud. El sheriff, cuya expresión se había tensado, intentó desestimar el papel como una falsificación, pero la autenticidad del sello y la firma eran irrefutables. La gente del pueblo, que antes asentía con la cabeza a sus palabras, ahora dudaba, sus miradas oscilando entre el sheriff y Elías. El hierro forjado de la injusticia comenzaba a doblarse bajo el golpe inesperado de la verdad, un sonido sordo que resonaba en el valle. La tierra, testigo silencioso, parecía respirar un poco más aliviada. Con un gesto de determinación, Tala avanzó, el trozo de papel arrugado que había encontrado brillando bajo el sol en su mano. Con una claridad asombrosa, expuso el intrincado complot del especulador, desvelando cómo los títulos habían sido falsificados, cómo se había manipulado al sheriff para coaccionar a Elías y cómo todo el plan buscaba despojar tanto a colonos como a apaches de sus tierras legítimas. Sus palabras, como el martillo que golpea el hierro para darle forma, fueron precisas y contundentes, dejando al descubierto la codicia que se escondía tras el velo de la ley. El silencio que siguió fue atronador, solo interrumpido por el leve jadeo de algunos. La verdad, dura y brillante como el metal recién forjado, se asentaba entre ellos, cambiando el color del aire, el pulso de la expectación. El impacto de las revelaciones de Tala fue innegable. Las facciones del Consejo Tribal, antes divididas entre el recelo y una prudencia forzada, comenzaron a murmurar entre sí, sus voces resonando con una nueva comprensión. En el lado de los colonos, la indignación reemplazó al miedo, al darse cuenta de que no eran solo los apaches quienes estaban siendo manipulados. La forja del valle había revelado una verdad brutal. El verdadero enemigo no era el otro, sino la codicia que buscaba devorar a ambos. La propuesta de Elías y Tala para una protección compartida de la tierra, una alianza forjada en la necesidad, se elevó en el aire, encontrando un eco sorprendente en los corazones de muchos. Los votos se alzaron, lentos al principio, luego con una convicción creciente, un pacto sellado no solo con palabras, sino con la promesa de una defensa mutua. La primera etapa del metal había sido moldeada, una base sólida para lo que vendría. Con el acuerdo de protección sellado y la primera forma del hierro incandescente aceptada, Elías, volviendo sus ojos hacia Tala, tomó aliento. Su voz,
ahora cargada de una emoción cruda que resonaba en la vastedad del valle, se alzó por encima de los murmullos apaciguados. «No solo busco proteger esta tierra con mi vida», declaró, su mirada clavada en la de ella, «sino que mi vida entera y la mitad de lo que esta tierra me ha dado, deseo unirlas a las de Tala y a la comunidad apache». Las palabras flotaron en el aire, un puente audaz tendido sobre el abismo de generaciones de división. Era un compromiso más profundo que cualquier escritura, una ofrenda no de bienes, sino de un futuro compartido. El fuego de la forja se avivó con este nuevo y ardiente deseo, un impacto emocional que nadie había anticipado. La declaración de Elías desató una oleada de reacciones. Algunos colonos se revolvieron, el disgusto aún grabado en sus rostros ante la idea de tal unión, de compartir sus tierras con salvajes. Sin embargo, otros, aquellos que habían presenciado su valentía y la astucia de Tala, miraban con una mezcla de sorpresa y un respeto que antes parecía imposible. Entre los apaches hubo un silencio momentáneo, un murmullo de asombro, antes de que algunos rostros, especialmente los de los jóvenes guerreros, mostraran un atisbo de aprobación. Tala, al escuchar sus palabras, sintió una punzada de incredulidad seguida de una calidez que se extendió por su pecho. Sus ojos se encontraron con los de Elías, una promesa tácita de matrimonio y de un futuro forjado en una alianza de corazones y culturas. El hierro ahora se unía, una soldadura que requería más que fuerza, exigía fe. El clamor y los murmullos comenzaron a ceder, extinguiéndose como las brasas de una hoguera que ha cumplido su propósito. Todas las miradas convergieron en la figura anciana del jefe Águila Solitaria. Se había levantado de su asiento, su postura erguida a pesar de los años, su rostro tallado por el sol y el viento, una efigie de la historia viva. El aire vibraba con la tensión de un momento que cambiaría la faz del valle para siempre. La forja había hecho su trabajo. Los metales, antes separados por la distancia y el prejuicio, se habían unido bajo el martillo de la necesidad y el fuego de un amor incipiente. Ahora, el sabio anciano, con la autoridad de las montañas y la sabiduría de los ríos secos, estaba a punto de pronunciar el veredicto final sobre este nuevo pacto, una unión nacida de la adversidad. ¿Qué palabras, forjadas en el silencio de siglos, sancionarían este audaz y sin precedentes compromiso? El inmediato resultado del decreto de Águila Solitaria fue un silencio cargado, no de temor, sino de un asombro reverente. El viento, que antes había llevado ecos de discordia, ahora soplaba con la suavidad de un consuelo largamente esperado, acariciando las mejillas de los presentes y levantando el polvo de los viejos rencores. La tierra, testigo silencioso de tantas batallas y promesas rotas, parecía exhalar un suspiro profundo, como si un peso ancestral hubiera sido finalmente liberado. La tensión, que había sido una cuerda tirante entre ambos pueblos, se aflojaba lentamente, permitiendo que la luz del atardecer bañara el valle con una promesa de paz incipiente, de un nuevo ciclo donde las semillas de la confianza podrían, al fin, encontrar suelo fértil para germinar y entrelazar sus raíces. La imagen de Elías y Tala, hombro con hombro, era un faro en la vastedad, anunciando que un nuevo amanecer había llegado a la pradera. Días después, la veranda de Elías, una vez un símbolo de su solitaria resiliencia, se alzaba reparada, cada tablón nuevo reflejando el sol como una promesa de nuevos comienzos. Los viejos tablones, que antes crujían bajo el peso de su dolor, habían sido reemplazados por una madera robusta,
un reflejo de la fortaleza que había encontrado en la unión. Elías, sentado en ella, observaba el vasto valle, ahora no con la mirada de quien solo ve la desolación, sino con la de quien divisa un futuro compartido, una tela de posibilidades tejida con hilos de esperanza. A su lado, Tala, con un cesto de hierbas medicinales, preparaba una infusión, el aroma dulce y terroso mezclándose con el del heno recién cortado. La quietud de ese momento no era la quietud de la soledad, sino la de una paz construida con esfuerzo, un hogar que comenzaba a respirar al unísono, con el latido de dos corazones unidos por un destino singular y valiente. En la aldea apache, el círculo de sanación se había reunido bajo el manto estrellado, pero esta vez la atmósfera era diferente. Las canciones de curación, antes enfocadas en la restauración individual, ahora resonaban con una armonía colectiva, una plegaria por la sanación de todo un pueblo. Los ancianos, incluido Águila Solitaria, compartían historias de valor y adaptación, tejiendo la nueva narrativa de Tala y Elías en el rico tapiz de su tradición. La sabia chamán, con sus manos arrugadas, pasaba una pluma de águila sobre las cabezas de los jóvenes guerreros, no como un rito de purificación de influencias externas, sino como un símbolo de visión y coraje para aceptar lo nuevo, sin olvidar lo ancestral. La aldea, que en un principio había resistido el cambio, empezaba a entender que la verdadera fuerza no radicaba en el aislamiento, sino en la capacidad de forjar nuevas raíces sin romper las antiguas. La protección legal de la granja, antes un sueño distante y amenazado, se convirtió en una prioridad tangible, un acto de voluntad colectiva. Abogados del gobierno territorial, sorprendidos por la insólita alianza, trabajaban junto a emisarios apaches, trazando los intrincados detalles de un pacto que reconocía tanto los derechos de Elías como la soberanía ancestral de la tribu sobre las tierras circundantes. Era un documento vivo, un testimonio de que la ley podía ser un instrumento de unión. Las semillas de este nuevo pacto, sembradas en la adversidad, comenzaban a echar raíces profundas, entrelazándose bajo la tierra del valle. Cada cláusula, cada firma, era un hilo más en la trama de una coexistencia pacífica, una declaración de que la tierra y sus habitantes no podían ser arrancados, sino que debían crecer juntos, como los robles centenarios que adornaban las colinas. En el pueblo, los vecinos que antes habían mirado con hostilidad y desprecio, ahora mostraban una cautelosa curiosidad. Las palabras del sheriff, antes tan persuasivas, habían perdido su veneno, expuestas como meras estratagemas de avaricia. Algunos, avergonzados por su ceguera, ofrecieron tímidamente su ayuda, compartiendo herramientas o semillas, pequeños gestos que, sumados, construían un puente sobre el abismo de la desconfianza. La noticia del pacto, que garantizaba no solo la granja de Elías, sino también la paz en la región, comenzó a disipar el miedo, reemplazándolo por un incipiente respeto. Elías, con una sonrisa que hacía mucho no iluminaba su rostro, invitaba a los recién llegados a compartir una taza de café en su veranda, un acto sencillo que simbolizaba la apertura de un nuevo capítulo, un recordatorio de que la humanidad, cuando se une, puede mover montañas de prejuicio. Los votos de unión entre Elías y Tala no fueron pronunciados en una ceremonia formal, sino en el lenguaje silencioso de sus acciones, en la mirada compartida bajo el vasto cielo estrellado. Sus manos, que habían reparado cercas y curado heridas, se encontraron en un gesto de promesa tácita, un compromiso forjado no en papel, sino en la resiliencia de sus espíritus entrelazados.
La granja, que antes había sido el monumento a un amor perdido, ahora era el nido de un amor nuevo, un crisol donde dos culturas se fundían, enriqueciéndose mutuamente. Elías aprendía de Tala la sabiduría de la tierra y los secretos de las plantas, mientras ella descubría en él la fuerza tranquila de un hombre que, a pesar de las adversidades, nunca se rindió. Era una unión que prometía no solo felicidad, sino también un legado de entendimiento y respeto para las generaciones venideras, un nuevo horizonte. El valle, bañado por el sol de un nuevo día, no solo respiraba con mayor profundidad, sino que florecía con una vitalidad renovada. Los arroyos, que antes se habían secado, volvieron a fluir con la promesa de abundancia, y la tierra, antes estéril, respondía al cuidado compartido de dos pueblos. Las raíces de la granja de Elías y las de la aldea Apache, antes separadas por barreras invisibles de desconfianza, ahora se extendían y entrelazaban, formando una red subterránea de vida y soporte mutuo. Las metáforas de las semillas y las raíces cobraban vida, mostrando cómo el coraje de dos individuos había transformado el paisaje emocional y físico de toda una región. La nueva familia que Elías y Tala habían formado era más que su unión personal. Era la encarnación de una comunidad ampliada, un ejemplo viviente de que la reconciliación era posible, incluso en las tierras más reacias. Así, el valle, que había sido escenario de dolor y desconfianza, se transformó en el guardián de una verdad universal. La tierra no pertenece a nadie, sino que todos pertenecemos a ella. La historia de Elías y Tala se convirtió en un eco que el viento transportaba a través de las montañas, una leyenda de cómo el coraje de amar y la voluntad de entender podían derribar los muros más altos. La granja, con su veranda reparada y su corazón sanado, junto a la aldea que había abierto sus puertas, era el hogar de una nueva familia, forjada en la adversidad y unida por el respeto. Porque ahora, el valle no solo respira sus propias historias, sino que reconoce en cada rincón la promesa del hogar que dos mundos, unidos por el coraje y la honorabilidad, decidieron forjar. Si esto tocó usted, quizás encuentre en su propio valle la valentía para sembrar nuevas semillas de esperanza.